La incidencia de la enfermedad renal crónica aumenta cada año en España y ya afecta a más de 7 millones de personas. Esta patología se ha convertido en un problema de salud pública. ¿Cómo afecta la COVID-19 a los pacientes renales, tanto dializados como trasplantados? ¿Qué papel desempeña la enfermería en el tratamiento de esta enfermedad? Enseguida se lo contamos. Bueno, pues tenemos mucha suerte porque se ha empeñado mucho tiempo en que hiciéramos este programa Elena Fernández Puyol, y también ha ocurrido algo muy curioso, y es que Daniel Gallego nos avisó en un programa que nosotros hicimos en relación con la nefrología que había algunas cosas que no se habían entendido suficientemente. Nos acompaña Patricia Sequero, que es jefe de servicio del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y desde noviembre del año pasado es presidenta de la Sociedad Española de Nefrología. También nos visita Daniel Gallego, como les decía, presidente de ALCER, Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón, y que en su rigor y en su exactitud y en su trabajo ayuda a ser un colector más de pacientes que tienen esta patología. Porque les voy a decir una cosa, la nefrología la conocemos cuando estamos enfermos, pero oímos muy pocas veces voy al nefrólogo. Suelen ser pacientes que van a un médico que es nefrólogo. Así que, Patricia Sequera, ¿qué es la nefrología? Me gusta la pregunta porque la verdad es que es una desconocida. Hasta que uno no tiene un problema renal o un conocido, pues no se va a dirigir y va a saber lo que es el nefrólogo, y con mucha frecuencia nos confunden con el urólogo. Entonces, la nefrología es una especialidad que parte de la medicina interna, somos más similares a la medicina interna que a los cirujanos, y que se encarga de las enfermedades del riñón, pero no solo eso, sino que también se encarga de todo aquello que tiene que ver con el medio interno, es decir, los trastornos hidroelectrolíticos, también el manejo de la hipertensión arterial, cómo no, el tratamiento de las enfermedades renales, tanto las agudas como el tratamiento de la enfermedad renal crónica, con el trasplante, la diálisis. Es una especialidad que la verdad es que es muy completa y es bastante nueva, porque nace en los años 60 y tantos, cuando traen el primer riñón a España y se hace el primer trasplante, las primeras diálisis. Es cuando hacemos una escisión de la medicina interna. Claro. Yo, que me formé en la Fundación Jiménez Díaz, el doctor Luis Hernando, que se le considera el padre de la nefrología, decía, él lo podía decir porque tenía categoría para decirlo, yo no, yo solo parafraseo sus palabras: la medicina interna no ha muerto porque la hacemos los nefrólogos. Y es verdad que hacemos mucha interna, una interna muy dirigida al riñón. Claro, es lógico, es lógico. Bueno, de todas maneras, que no se nos enfaden otras especialidades, pero sí le quiero decir una cosa. Cuando se hizo la Liga Española de Lucha contra la Hipertensión o la Fundación en contra de la hipertensión, había cardiólogos, internistas, directores de unidades de hipertensión, y el nefrólogo quedaba siempre que es el verdadero, el que tiene el conocimiento del proceso renina-angiotensina desde el principio, y ustedes saben lo que hay que hacer en cada caso. No digo que ellos no sepan, pero quisieron estar ahí, ¿no? De hecho, creo que fue fundador el doctor Rodicio, fue uno de los fundadores. Nefrólogo también del 12 de octubre. Sí, sí. Bueno, pues una vez sabido eso, ¿cuántos nefrólogos hay en España? Bueno, como presidenta tengo la suerte de liderar a 2.700 nefrólogos, 2.600, casi 700, que son los que contamos justo a partir de noviembre. O sea que es un gran número de socios. Perdón la pregunta, estoy hablando de socios de la Sociedad Española de Nefrología, que algún socio ya está jubilado, por supuesto, y también tenemos algún socio, por ejemplo, de Iberoamérica, que nos sigue, y algún investigador que también es socio de la Sociedad Española de Nefrología. Pero ese es el número, casi 2.700 socios es lo que tenemos en la SE. Bueno, pues, ¿qué hace una mujer como usted en Vallecas? Pues trabajar y trabajar, que es lo que hacemos allí en Vallecas, porque tenemos muchos pacientes. Lo conozco bien ese hospital. Sí. Y bien, ¿no? Bien, la verdad que bien. Hemos sufrido, yo creo que ha sido de los hospitales que más ha sido golpeado por la pandemia, COVID-19 en Madrid. De hecho, llegamos a ser un hospital completamente COVID, y bueno, en concreto en nefrología pues lo hemos pasado también bastante mal, porque la enfermedad renal pues, es un factor de riesgo también para presentar la infección y para que cuando la presenten los pacientes esta sea más grave. Yeah. Entonces, bueno. Nosotros, antes de adentrarnos en todo el mundo del que estamos hoy y de preguntar a Daniel Gallego por la Federación y ALCER concretamente, su trabajo, de muchos años, creo, ¿no? Tenía algún dato por ahí que llevaban
no sé cuándo, llevaban 45 años de celebración de hace muy poco, ¿no? Y ahora es el Día Mundial del Riñón. ¿Cuándo es? El día 11 de marzo. Se celebra siempre el segundo jueves del mes de marzo de cada año. Y este año, que yo ya estoy de presidenta, hay un equipo detrás magnífico. Yo creo que va a ser un Día Mundial del Riñón, aunque sea muchas cosas online, porque no vamos a poder estar juntos. Pero yo creo que va a ser sonado. Hemos preparado una campaña magnífica en la que ha colaborado también los pacientes. Hay celebridades que van a aparecer también en la campaña, que van a poner su voz de forma totalmente altruista. Celebridades muy importantes que no voy a desvelar porque va a ser un secreto, pero son gente muy querida de todos y con una gran popularidad, y van a poner su voz para transmitir una serie de mensajes que queremos dar a la población general. Bien, sabemos qué es la nefrología, qué es un nefrólogo, cuál es su actividad. Ahora me gustaría saber, insuficiencia renal crónica. ¿Alguien no tiene nada? Tiene 2 riñones y no tiene nada, y de repente tiene una insuficiencia renal crónica. ¿Qué la tiene, de los 2 o de 1? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuándo atravesamos la barrera de la normalidad a que ustedes detecten un síntoma guía de decir, cuidado, que aquí puede haber una insuficiencia renal crónica en el futuro? ¿Me lo explica? Sí, por supuesto. En primer lugar, cuando uno tiene enfermedad renal, habitualmente es porque tiene afectados los 2 riñones. La definición académica de tener enfermedad renal es enfermedad renal crónica. Hay que tener una enfermedad que lleve más de 3 meses, si no hablamos de enfermedad renal aguda, y luego tiene que cumplir una serie de características, o bien que el paciente tenga una alteración en la forma de los riñones, por ejemplo, un paciente que tenga un solo riñón o que tenga piedras. Eso es un criterio. ¿Un riñón poliquístico que puede ser? Efectivamente, que tenga sangre en la orina o albúmina en la orina, eso también es un criterio de enfermedad renal. Y luego el que va a dar el grado de enfermedad renal va a ser cuánto funcionan los riñones, es decir, el filtrado glomerular. Y eso nos define muy bien en 5 categorías, en 5 estadios de enfermedad renal, desde el que tiene más de 90, que sería el estadio 1, hasta el estadio 5, que es aquel que tiene un filtrado menor de 15, que habitualmente es el paciente que ya está llamando a la puerta de la diálisis o el trasplante. Está bien, está bien, está bien. Son mediciones que les viene muy bien, ¿no? El filtrado glomerular, para simplemente con la orina poder saber exactamente cuál es la situación, ¿no? Pero claro, cuando hay una insuficiencia renal crónica, ese paciente tiene varias vías. Vamos a dejar en último lugar el trasplante, pero cuando la tiene crónica y aquello está que no funciona, hay que depurar esa sangre que es tóxica, hay que filtrarla y depurarla. ¿Qué mecanismos tenemos para hacerlo? Pues tenemos fundamentalmente 2 técnicas. Una es la hemodiálisis, vamos a dejar el trasplante como ha dicho, y la otra es la diálisis peritoneal. Son 2 técnicas. En una vamos a depurar la sangre, como se ha visto muy bien en el vídeo, a través de una máquina y de un dializador, que es el riñón de la máquina, que si me permite me he traído uno aquí, para que lo puedan ver. Entonces, bueno, la sangre entraría por una parte del dializador y saldría por otra. Un líquido de diálisis entra y sale por otro, y en cada uno de estos capilares, de estos pequeños pelillos, es donde se va a producir este fenómeno de la diálisis, lo que llamamos el mecanismo físico de la difusión. Esto sería la hemodiálisis, que se puede, bueno, he traído otro abierto en el que, bueno, pues se muestran cómo son estos capilares, ¿no? Dentro del dializador. Y esta modalidad de hemodiálisis se puede hacer bien en el hospital o bien en el domicilio del paciente. Afortunadamente disponemos de máquinas sencillas que nos permiten hacer esta técnica en el domicilio del paciente. ¿Está usted de acuerdo con la hemodiálisis en domicilio? Soy una fanática de la diálisis en domicilio y yo creo que debemos de fomentar este tipo de técnicas. Y yo creo que este año, con el Día Mundial del Riñón, con el lema que tiene, que bueno, pues dice vivir bien con enfermedad renal, yo creo que es muy oportuno para vivir bien que uno tenga una técnica en casa, porque la diálisis se va a adaptar al paciente. No es el paciente que se va a adaptar a la técnica, tengo que ir 3 días en semana, estar toda la mañana o toda la tarde, sino que yo me llevo mi máquina a casa. Incluso hay monitores de diálisis que se los puede llevar uno de viaje y esos pueden, pues, subirse a los aviones. El paciente va a hacer una vida lo más normal posible. Va a poder hacerse a lo mejor a las 8 de la tarde o un día le viene mejor hacérselo a las 7 de la mañana. Le dan al paciente más independencia y mucha más calidad de vida, que es lo que tratamos. Claro. Y la diálisis peritoneal es parecida, es una técnica que se hace en casa, pero en vez de utilizar un dializador, una máquina de diálisis, lo que se utiliza es el peritoneo,
que es una membrana que todos tenemos, una membrana propia, y es la que va a sustituir la función del riñón. El paciente se infunde un líquido en el abdomen, en el peritoneo, y después de un tiempo se hace la diálisis, este intercambio entre la sangre y el líquido de diálisis, y posteriormente lo drena. Y de esta forma se hace la diálisis. ¿Cuál es la esperanza de vida antes del trasplante o si no tienen que ir al trasplante? La esperanza de calidad de vida de estos pacientes, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Yo creo que la mejor calidad de vida la da la técnica domiciliaria, o bien la diálisis peritoneal o la hemodiálisis en casa o hemodiálisis en domicilio. Ya. La mejor calidad de vida porque le permite a uno recuperar la normalidad. Uno cuando está enfermo quiere recuperar esa normalidad y le va a permitir hacer una vida social, laboral. Un ejemplo típico son los niños, por ejemplo. Claro. Los niños pequeños que siempre se trasplantan pronto, pero los que no se trasplantan, casi todos están en la técnica de diálisis peritoneal. Primero porque no tienen que tener las agujas y luego porque los padres pueden durante la noche conectarles a la máquina de diálisis peritoneal, que el niño mientras duerme se dialice, por la mañana se desconectan y el niño puede escolarizarse, ir con sus amigos, hacer una vida familiar mucho más normal. Así que para la calidad de vida, sin duda, yo creo que hay que promocionar las técnicas domiciliarias. Muy bien. Estarán muy contentos en los ministerios correspondientes, tanto el de Hacienda como el de Sanidad, cuando usted dice esas cosas, ¿no? Bueno. Que usted las dice porque las cree basadas en la ciencia. Por supuesto. Pero antes de que Daniel Gallego nos cuente Alcer, que es que hay que darle una apartada, la veo muy entusiasta, de todas maneras, a usted. Lo soy. Muy entusiasta. Mucho, de mi especialidad y de lo que hago. Sí. ¿A qué hora se levanta por las mañanas? Uy, si se lo digo me da un poco de vergüenza, pero mis amigos lo saben, a las 5 de la mañana estoy levantada. Claro. Y trabajando o haciendo, estudiando, preparando cosas. Ya conozco a dos presidentas, una de una compañía de seguros y usted médico, y usted ahora, que se levantan a esa hora. Pero antes de ser presidenta también me levantaba. Lo que pasa es que ahora me tengo más exigencia y tengo que estar a todo. Bueno, se le nota mucho. Vamos a ayudar a lo que podamos con el Día Mundial. Bueno, me gustaría mucho que Elena Fernández Pujol nos diera el informe global de todo lo que hemos contado y que centra mucho la actividad de los nefrólogos y de la insuficiencia renal crónica. Los riñones son los órganos encargados de filtrar la sangre y extraer las sustancias tóxicas del organismo. Cuando dejan de funcionar correctamente, se produce lo que se conoce como insuficiencia renal y puede darse de dos formas, aguda y crónica. En el caso de la aguda se desarrolla súbitamente, por ejemplo debido a una infección, inflamación, obstrucción de la vía urinaria o una intoxicación, entre otras. Por el contrario, en la crónica se produce una pérdida gradual de la función renal. Cuando ésta llega a una etapa avanzada, pueden acumularse niveles peligrosos de líquidos, electrolitos y desechos en el cuerpo. En España afecta aproximadamente al 10% de la población adulta y cerca del 20% en los mayores de 60 años. La enfermedad renal está aumentando su prevalencia debido, entre otros factores, al aumento de la esperanza de vida y también a las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la hipertensión o la diabetes. Según un estudio, la irrupción de la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto tanto a nivel de la hospitalización como de la actividad de consultas externas. Además, en el cuidado de los pacientes en programas de hemodiálisis y en el programa de trasplante renal. Bueno, este tema está muy centrado. Vamos con Alcer. Daniel Gallego, ¿qué nos cuentas de Alcer? Imagínese que el mundo entero está pendiente de lo que usted diga. La han elegido sus amigos, sus compañeros, paciente, que creo que también es paciente. Sí. ¿Y dónde vive usted? Yo vivo en Valencia. Valencia. Pero la Federación Nacional está aquí en Madrid y justamente este año pues cumplimos 45 años del nacimiento de Alcer. Y os voy a contar por qué nació Alcer, porque no había monitores de diálisis para todo el mundo, ¿no? Y entonces en 1976 pues existían unos comités que se llamaban de la muerte que elegían pues quién se dializaba y quién no, pues por su valor social o por edad. Y claro, nos parecía muy injusto, ¿no? Les pareció muy injusto a los fundadores de Alcer. Entonces pues promovieron esta asociación que presionó para que realmente la diálisis estuviera en un acceso universal como está hoy en día, para cualquier paciente que lo necesite, cualquier tratamiento sustitutivo renal esté disponible para cualquier paciente en cualquier momento. También, gracias a Alcer, surgió la ONT y se formuló la ley del borrador de trasplante, la ley del trasplante, que dice que todo el mundo es donante, a no ser que se exprese su deseo en contrario en España, y que justamente nuestro presidente de honor,
Carlos Romeo Casabona, fue el redactor de ese borrador, que no se tocó ni una coma y además está trasplantado más de 40 años, incluso sin inmunosupresión, que es algo, la verdad, que un hito que tenemos muy a bien. No sabía contarlo. que ustedes hubieran colaborado en la Organización Nacional de Trasplante, en su creación, porque realmente un ministro cuando llega, dicen que hable el ministro de algo, ¿no? Siempre busca los datos de la Organización Nacional de Trasplantes porque son muy buenos. Sí. Quizás somos pioneros en el mundo, por lo menos en Europa, ¿no? Y cuénteme, ¿cuáles son las 2 o 3 grandes satisfacciones que tiene un presidente de la Federación como usted? Pues sobre todo creo que la primera es dar esperanza y decir que a pesar de la enfermedad renal se puede tener una vida plena, se puede viajar, se puede tener una vida normal, entre comillas, con las restricciones lógicamente dietéticas, nutricionales, y sobre todo dar un abordaje holístico y más allá solo del impacto clínico, que sabemos cuál es perfectamente. También hay un impacto económico, que también lo sabemos, mucha gente deja de trabajar por ello y pierde el trabajo, pero también queremos el impacto humano, el aspecto psicosocial, ¿no? Entonces, cubrir esas necesidades del aspecto psicológico, aspecto nutricional y de trabajo social, que damos esa cobertura muchas veces ayudando a la administración allí donde no puede llegar. Y la verdad que creo que eso es una satisfacción muy grande del ejemplo entre iguales, ¿no? que ayuda mucho a la esperanza y al consuelo de decir, sí es difícil, es duro tener una enfermedad renal porque no tener riñones es incompatible con la vida, pero afortunadamente pues está el trasplante, que es la mejor opción de tratamiento sustitutivo renal, y también tenemos las máquinas de diálisis que están haciendo este riñón artificial, como ha enseñado antes Patricia, pues esta función que aunque no llega a ser 24 horas al día como hacen los riñones, pues sí que hace un trabajo de limpieza de todas las toxinas y al final podemos seguir viviendo y seguir estando participando en la sociedad. Claro. Es una lástima que no tengan ustedes 2.000 Patricias de Sequera, porque entonces esto rodaría mucho mejor, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, hay un punto de vacío, ¿no? Desde que cuando llegan a hacerse de Alzheimer, ¿se hacen enseguida que les diagnostican o tardan un tiempo o lo oyen de los iguales, como ha dicho usted? Sí. Bueno, hay un poco de todo, pero sí que es verdad que la edad media del colectivo son 67 años, pues lógicamente en los primeros estadios de enfermedad renal crónica avanzada no se suelen hacer de Alzheimer, a no ser que los deriven directamente los profesionales, que cada vez lo hacen más, que creo que eso se debe reivindicar, que está muy bien todo el abordaje clínico y biológico de la enfermedad, pero también hay un aspecto social. Nosotros ya éramos una red social cuando no existían las redes sociales digitales y nos convertimos en eso, ¿no? en una red de apoyo y de mentoring un poco para ayudar a los pacientes a manejar los síntomas y a estar mejor con la enfermedad, que es lo que promovemos, el autocuidado y que realmente la gente se corresponsabilice de la enfermedad. Claro. Bueno, hemos dado muchas noticias ya, muchas noticias. Ambos dos han dicho cosas muy interesantes que no conocen la mayoría de los espectadores, salvo los expertos. Pero nosotros también tenemos noticias de la actualidad. Las trae Brenda Hermida. Así es, la carrera por la vacunación avanza en paralelo a la investigación de tratamientos contra el coronavirus. Los laboratorios españoles están trabajando hoy en 158 ensayos clínicos diferentes. La mayoría son medicamentos que ya se utilizan contra otras enfermedades y que podrían ser efectivos también para combatir al COVID. En España hay 2 medicamentos aprobados contra el coronavirus. El Remdesivir, antes utilizado para el ébola, se usa en pacientes COVID leves o moderados, y la dexametasona, un antiinflamatorio que se usa en pacientes COVID graves. La dexametasona es el único fármaco que ha demostrado de verdad un descenso en mortalidad. En la UCI las máquinas sustituyen a los órganos dañados y esto se complementa con otros medicamentos. Usamos corticoides para disminuir y mejorar la inflamación que tienen los pacientes. Se usan también otra serie de fármacos para prevenir trombos. En estos 12 países se ha aprobado el medicamento que se le suministró a Donald Trump, los anticuerpos monoclonales. Consiste en unirse al virus y bloquear la entrada del virus a la célula. La empresa Lilly habla de resultados prometedores. Cuando se administra en las fases tempranas de la enfermedad, disminuye el riesgo de hospitalización y muerte en un 70%. Otros expertos rebajan las expectativas. Yo no encuentro evidencias tan importantes a favor de su uso. Y Sanidad reconoce cierta evidencia científica, pero aún no ha aprobado este medicamento. De cara al futuro, empresas como Merck MSD investigan medicamentos que se suministren por vía oral. Otras empresas buscan en el fondo marino procesos químicos que acaben con el COVID.
1 de cada 5 pacientes con cáncer se quedó sin ser diagnosticado al inicio de la pandemia, según datos de la Asociación Española contra el Cáncer. Para que los pacientes con esta enfermedad y sus familiares adquieran más conocimientos, se va a lanzar un curso pionero en este ámbito. La pandemia ha tenido un impacto negativo en los pacientes oncológicos, ya que algunos han visto retrasado su diagnóstico y como consecuencia no han podido iniciar los tratamientos y cuidados necesarios. Cuidados que son parte de la materia del curso Paciente Experto en Cuidados Oncológicos, novedoso en nuestro país. Es un complemento necesario a la hora del tratamiento de las personas que tienen este tipo de enfermedad. Sí que es cierto que nosotros auditamos lo que es el proceso de actividad de la organización y hemos detectado una debilidad. En ese sentido, en materia formativa, que es uno de los puntos que tenemos que auditar cuando realizamos auditorías contra normativas de calidad, detectamos un gap, una necesidad, que es la formación en este tipo de servicio, de actividad. Una formación con la que se adquieren los conocimientos para mantener un rol activo antes y después de los tratamientos. El objetivo del curso es dotar a los pacientes oncológicos de una herramienta que les permita mantener su calidad de vida durante el proceso, para que al final del mismo también recuperen lo que era su vida anterior. Creemos que hay que hacerlo de forma reglada y de esa forma lo que hemos hecho es establecer unos criterios que avalen la formación de una forma muy concreta en todos aquellos aspectos que vayan a mejorar y que vayan a acompañar al paciente durante el proceso. Con este curso, que se realiza online y dura 3 meses, el alumno adquiere una titulación oficial. La titulación y homologación de esta formación viene avalada tanto por la Universidad de Stanford como por la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Córdoba. Estas instituciones avalan esta formación para aquellos que quieran aprender más sobre el cuidado de pacientes oncológicos y también para los que busquen una nueva salida profesional. Y por último les hablamos de una de las relaciones más importantes en nuestro cuerpo, el diálogo entre la piel y el cerebro. Aunque no seamos conscientes de ello, se trata de 2 órganos estrechamente ligados y que funcionan en plena sintonía. Es decir, lo que le afecte a uno se reflejará en el otro y viceversa. Mucha gente no conoce el estrecho vínculo que une nuestra piel y nuestro cerebro. A continuación, les contamos de dónde sale esta conexión y cómo nos afecta. Esta relación viene desde nuestros inicios, desde el embrión. Ana, tú lo sabes bien. Efectivamente, la última capa del embrión, que se llama el neuroectodermo, el embrión tiene 3 capas, es la que forma la piel y el cerebro, la mente, con lo cual estos órganos están unidos de por vida. Y tan importante es este nexo, que es el que marca los primeros estímulos de un recién nacido. Esas primeras caricias, esos abrazos, ¿no?, van a fomentar de una manera clave el desarrollo de nuestro sistema límbico. Se trata, además, de una relación bidireccional, es decir, los factores psicológicos como el estrés o la ansiedad pueden repercutir en nuestra piel, pero también pueden ser las manifestaciones cutáneas las que desemboquen en algún tipo de trastorno psicológico. Por ejemplo, el acné, además, en etapas tan importantes como la adolescencia, que es cuando nos estamos formando. Con el paso del tiempo, nuestro sistema nervioso envejece y el diálogo entre la piel y el cerebro se va ralentizando. Por ello existen productos con sustancias capaces de mantener activas nuestras terminaciones nerviosas y conservar así el efecto de acción-reacción entre ambos órganos. Pero, ¿se tiene esto en cuenta a la hora de formular los productos cosméticos? Claro, la relación piel-cerebro está muy estudiada. De hecho, incluso a la piel se la denomina en ocasiones el tercer cerebro, porque ella tiene reacciones autónomas, es decir, sin que el cerebro diga nada, es capaz de reaccionar para autorreconstruirse. ¿Y de qué manera podríamos intensificar este vínculo? Uno de los ingredientes que tienen todos los productos de la línea es Skin Empowering Illuminator. Es una tecnología de muchos diferentes ingredientes que consiguen mantener esa relación piel-cerebro o ese sistema nervioso activos, saludables, es decir, que no se vuelvan lentos e imperfectos. Por ejemplo, toda la línea KEI Radiance Care tiene esta tecnología de la que te hablo. Y no solamente los productos de tratamiento, sino incluso todos los productos de maquillaje. Es decir, estamos embelleciendo la piel, pero la estamos tratando. ¿Por qué? Pues porque partimos de la base de que si no tenemos una piel saludable, es imposible tener una piel bella. Por tanto, factores como la textura, la suavidad o la luminosidad de nuestra piel no solo nos hablan de belleza, sino también de nuestra salud. Descubre mi secreto de la longevidad con Shiseido, mi mejor aliado. Un viaje a la belleza interior. Gracias a la tecnología antiedad más avanzada. Shiseido Future Solution, un hito científico con Skin Gencel 1P y la legendaria hierba en May. Mi secreto para frenar el envejecimiento presente y futuro de la piel. Bueno, pues después de conocer las noticias de actualidad, magníficamente
presentadas. Brenda me ha gustado mucho en todos los sentidos. Y quería saber, Marina Aturiá, que está también con nosotros, ella trae las preguntas de los espectadores, porque claro, los de Alcer se llevan casi todo, pero nosotros recibimos también preguntas. Entonces, ¿qué querías saber de la creatinina? Alguien te ha preguntado sobre eso, ¿no? Exacto. Doctora, cuando nos hacemos análisis de sangre y nos dan los resultados, nos fijamos mucho en el colesterol, pero muy poco en la creatinina. ¿Cómo de importante es este indicador y qué cifras son alarmantes? Pues es importantísimo, porque precisamente la creatinina es la que nos va a definir si existe o no insuficiencia renal. Antes, cuando hablaba de los filtrados, desde el estadio 1 al estadio 5, el filtrado glomerular se va a estimar mediante unas fórmulas en función de la creatinina que tiene el paciente. El paciente tiene una creatinina que procede de la masa muscular y con eso vamos a saber, en función de la cifra que nos da el filtrado glomerular, si tiene una función renal normal o si está alterada. Y de igual forma que sabemos que un colesterol por encima de tanto significa hipercolesterolemia y aumenta el riesgo cardiovascular, lo mismo ocurre con la creatinina. Una creatinina que no puedo decir el valor de creatinina porque tenemos que hablar de filtrado glomerular, porque no es lo mismo la creatinina de 1,5, por ejemplo, en un bombero, que probablemente 1,5 en una persona que tiene mucha masa muscular o en un deportista va a ser un filtrado glomerular normal, que en una persona anciana y mujer, que normalmente tenemos menos masa muscular. Igual ese 1,5 va a ser un filtrado a lo mejor de 30 o de 40. Entonces hay que hablar de filtrado, pero el filtrado se calcula con unas fórmulas a partir de la creatinina, que es de una analítica de sangre. Claro. Ahora ya sale, afortunadamente, en todos los análisis, nos ha costado mucho con la Sociedad de Bioquímica Clínica, pero ya sale la creatinina y al lado el filtrado glomerular. Claro, les ha costado muchísimo, pero claro, usted ha hablado de los bomberos, ha hecho así, tiene mucha fuerza, porque son masa muscular, mucho músculo, pero claro. ¿y su cerebro? ¿Qué Habrá más? de todo, yo no puedo decir, pero normalmente la creatinina se acerca a la masa muscular, ¿no? Claro. Sí, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, porque es además una proteína, ¿no? Claro. De todas maneras, tengo unos datos que dice pacientes renales. Después de las residencias, decía un paciente, somos el colectivo más damnificado de la pandemia. Vamos a ver un informe y lo comentamos. Perfecto. Durante toda la pandemia se viene alertando del fuerte impacto que la COVID-19 está teniendo en los pacientes renales. Estos, al tener una enfermedad crónica, son más vulnerables a cualquier infección, ya que suelen tener otras patologías asociadas y un sistema inmune debilitado. La pandemia COVID-19 lamentablemente ha afectado de una forma muy importante a las personas que tienen enfermedad renal crónica, en especial a aquellas personas que están en tratamiento con diálisis y a los trasplantados renales. Por un lado, los datos apuntan a que quienes se someten a tratamiento renal sustitutivo tienen una tasa de contagio del 5%. El perfil del paciente renal afectado por COVID-19 es un hombre de 60 años de edad media y en más de un 25% con diabetes. Pero estos pacientes no solo son más propensos a contagiarse de coronavirus. Sufrir esta enfermedad es una de las comorbilidades que aumentan el riesgo de mortalidad en pacientes con COVID, llegando a superar el 25%. Por otro lado están los trasplantados de riñón, en los cuales la edad y el tiempo post-trasplante son factores determinantes, siendo el grupo de mayor riesgo de mortalidad los receptores mayores de 65 años y recién trasplantados. Además, los especialistas señalan que se han detectado casos de pacientes que tenían los riñones sanos y que tras padecer el virus se han visto afectados por complicaciones o la aparición de patologías renales. Es perfecto el informe, es perfecto, pero no podemos dejar a la enfermería, vamos muy pillados de tiempo, doctora, pero claro, también en el Infante Leonor hay una enfermera que se llama Patricia, como usted. Supervisora Patricia Rivas, magnífica compañera. Bueno, pues Elena Fernández Puyol iba contra su credo y el no estar con ella y también preguntarle las cosas. Vamos a ir. El papel de la enfermería en los pacientes dializados es fundamental. Al fin y al cabo se trata de un tratamiento vital que ellos necesitan hacer para poder vivir. Entonces, tanto aquí en el hospital se hacen unos tratamientos que son técnicas complejas, para la cual la enfermería tiene que estar bien formada. Y luego también hay pacientes que se hacen la diálisis en casa, para lo cual la enfermería realiza su entrenamiento para poder llevarlo a cabo en casa con seguridad. Las funciones principales de la enfermería en la unidad de hemodiálisis no solo es realizar la técnica, sino también estamos acompañando al paciente y sus familiares, realizamos educación sanitaria, puesto que es una enfermedad compleja y requieren además bastantes conocimientos sobre una nutrición específica, el manejo de la medicación y otros aspectos de la enfermedad renal.
Como método de prevención, lo que existen realmente son las consultas ERCA, de enfermedad renal crónica avanzada. Aquellos pacientes que tienen una enfermedad avanzada pero que todavía no están en diálisis y que les procuramos todo este tipo de información y educación para intentar enlentecer la progresión de la enfermedad. Procuramos ponerles en contacto con asociaciones de lucha contra las enfermedades renales, la asociación Alcer, porque tienen bastantes apoyos. Además, se están poniendo en marcha proyectos como el proyecto Mentoring, en los que son pacientes expertos los que explican a otros pacientes más novatos cuál es la situación, porque yo creo que la información recibida de otra persona con la misma experiencia siempre es mejor aceptada. Y en tiempo de pandemia, los que sí me parecen que han sido unos héroes son nuestros pacientes renales, que a pesar de su situación de fragilidad han tenido que venir a la unidad de diálisis a hacerse su tratamiento 3 veces en semana, en ambulancias colectivas y con la incertidumbre que había. Y desde luego me parecen los verdaderos héroes de toda esta situación. Qué bien, qué maravilla. ¿Todos son entusiastas allí o qué? La verdad que sí. Bueno, Daniel Gallego, presidente de la Federación de Alcer, concretamente, ¿cuál es su conclusión? Bueno, pues lógicamente los pacientes renales, y más en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, estamos inmunocomprometidos, tanto los que están en diálisis como los que están trasplantados, y lo que estamos reivindicando un poco es que se considere grupos prioritarios contra la COVID-19 y que nos vacunen, porque sobre todo los pacientes en diálisis están semi-institucionalizados, que van 3 días por semana, y que no los vacunen en atención primaria, sino que los vacunen en el propio hospital, que aprovechando que van tantas horas a los tratamientos, creo que sería fácil que las unidades de diálisis fueran unidades de prevención en frente de la COVID. Y la conclusión es que, por supuesto, cualquier paciente que tenga dudas o que quiera saber más de la enfermedad renal, por favor, que se acerque a una asociación Alcer, que hay una en cada provincia, que los profesionales nos deriven a los pacientes a la asociación, que nosotros, yo siempre digo lo mismo, los profesionales dan las noticias y nosotros les contamos la verdad. Entonces, es un poco en el día a día lo que está sucediendo, ¿no? Para aprender a manejar la enfermedad cuesta años, de verdad que es duro, de verdad que tiene un impacto muy grande, pero se puede conseguir y al final pues tener una vida plena y ser feliz, que pese a la enfermedad renal. Pues entonces usted tendrá que cambiar el eslogan, va a decir, los profesionales nos cuentan la verdad científica y nosotros la trasladamos a la verdad humana, más sentida, paciente a paciente. Doctora Patricia Sequera, ¿cuál es su conclusión? Muy bien, pues yo, de cara al Día Mundial del Riñón, ya se ha comentado que España es líder en trasplante renal y nos sentimos muy orgullosos de ello, pero yo creo que esto no es suficiente, hay que intentar hacer algo más y el reto está precisamente en la prevención y en la detección precoz. Entonces me gustaría 3 mensajes. El primero, para las autoridades sanitarias y gubernamentales. Yo creo que deben de tener en consideración el problema tan importante que es de la enfermedad renal. Para detenerla tienen que contar con primaria. Yo creo que hay que reforzar la primaria porque ese es el filtro de la sanidad y ellos son precisamente los que van a poder detectar y hacer un cribaje, un diagnóstico de los que van a tener enfermedad renal. Y además decirles a las autoridades sanitarias, que creo que lo saben, es que prevenir salva vidas, pero además disminuye mucho el gasto sanitario, porque el gasto de la diálisis, como ya se ha comentado previamente, es muy elevado. A la población general me gustaría decirles que se protejan de esta epidemia silenciosa que es la enfermedad renal crónica. Todos nos protegemos de la COVID-19 con nuestra mascarilla, lavado de manos, etcétera, pero también se puede uno poner esa mascarilla para evitar que aparezca la enfermedad renal, cuidando la diabetes, controlando la tensión, todos estos consejos que damos. Y por último, me gustaría dar un mensaje a los pacientes, ¿no? Me gustaría, como presidenta de la Sociedad Española de Nefrología y como nefróloga, inspirar esa confianza y esa esperanza de que se puede vivir bien con enfermedad renal. Sí, totalmente. Yo siempre he pensado que los profesionales y los pacientes estamos en el mismo equipo, que luchamos contra la enfermedad renal y de eso es lo que se trata. Está bien. Qué difícil es concluir con alguien tan interesante como ustedes dos, en todos los sentidos. Podríamos hacer 20 programas hablando de esto, porque usted con el entusiasmo echa mano del Fondo de Comercio Intelectual y del trabajo diario y eso es muy útil para nosotros, de verdad. Porque yo no he hecho nunca un programa aburrido, pero este ha sido muy divertido, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.